Buenos días, Luciano, buenos días, Fernanda, buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Buen día. Gustavo, te agradecemos la predisposición para charlar con nosotros. Vamos directamente a la pregunta, vamos directamente al hueso, como se dice. ¿Qué visión te dictamina todo esto que está pasando, ¿no? La entrevista de Javier Milei en el día de ayer, venimos de toda la caída de la ley Ómnibus, venimos del viaje de Javier. ¿Cuál es tu visión al respecto de este contexto que yo lo asemejo a una serie de estas de Netflix? En muy poco tiempo pasa de todo, ¿no? Qué buena metáfora, qué buena metáfora. Sí, hay una aceleración de las expectativas y de los tiempos, ¿sí? Fíjense que nosotros siempre hablamos de los primeros 100 días de cada gobierno, porque uno en los primeros 100 días puede ver reflejado los patrones generales por los cuales va a transitar la política económica y la política en general de cualquier administración. Llevamos 60 días de gobierno y parece que son 500 días más o menos. Con toda la... Es decir, ahí el gobierno nacional le imprimió una dinámica y un ritmo vertiginoso al elevar en sesiones extraordinarias un mega proyecto de ley donde se modificaba más de 600 leyes, antes un DNU que también de alguna forma venía a revertir un montón de cosas que incluso por esas vías no podrían revertirse, que necesitarían de otro tipo de tratamientos. Entonces, claro, toda esta intensidad hace que hoy estemos ante un adelanto de esos 100 primeros días y bueno, justo antes de que me llamaran ustedes estaba repasando la entrevista de Javier Milei, que bueno, y tomando nota, haciendo algunos punteos. ¿Qué lograste rescatar ahí, Gustavo? Me imagino desde tu análisis, ¿no? ¿Qué te llamó la atención como para empezar a desandarlo? Bueno, en principio, nuevamente el gobierno, Javier Milei en este caso, se congracia de una inflación del 20,6% mensual, ¿sí? Ya habíamos visto el mes pasado que dijo que con el 25% de inflación teníamos que sacar a andar en andas a Caputo porque la verdad que estaba haciendo las cosas maravillosamente. Entonces, a mí me parece que ni 25% es para celebrar, ni 20% tampoco, ¿sí? Además, otra cuestión. Primero, algunas inconsistencias técnicas, ¿no? El presidente dice que veníamos de una inflación del 1% diario, ¿sí? Esto es matemática pura, matemática básica. Si vos tenés una inflación del 1% diario, la multiplicás por 360, vas a tener una inflación anual de 365%, no de 3.600, ¿sí? Podemos hacer una álgebra, alguna proyección, que eso impacte de algún otro modo. O sea, son realmente inconsistentes los números que arroja, ¿no? Arroja cifras, se enredan un montón de tecnicismos y una cuestión importante, ¿no? Dicen, nosotros heredamos un ciclo hiperinflacionario. Perfecto, sí, puede ser, yo estaría en principio de acuerdo con eso, ¿sí? Con que se heredó un escenario que iba hacia la hiperinflación. Ahora, ¿cuál fue la solución del gobierno para frenar ese ciclo hiperinflacionario? ¿Devaluar la moneda en un 118%? Como la devaluó el ministro de Economía ni bien asumió. Sí. ¿No? Es decir, si vos venís en un ciclo hiperinflacionario, no vas a devaluar la moneda en un 100%, no es la mejor medida. Ya no se puede decir, ya no se puede apelar a la figura de que la devaluación de la moneda no va a impactar en la inflación. Inclusive, sí, impacta directamente en la inflación. Sí, inclusive, ¿sí? Gustavo, o sea, el presidente retoma su postura, vuelve a reafirmar el concepto de la dolarización, lo ve que está factible a un tiro, como dice él, citándolo textualmente, y menciona de manera muy
convincente para él mismo en su expresión que apelo a los términos de él, la motosierra y la licuadora no se negocian, establece él. Bueno, ahí hay otra cuestión también y entramos en lo estético discursivo. ¿Qué metáforas son esas? Licuador y motosierra. Realmente parece una película de Freddy Krueger, ¿no? Cuando yo lo escucho hablar de motosierra y licuadora, yo no me imagino nada bueno que pase por debajo de la hoja de una motosierra o adentro de la cubeta de una licuadora. Entonces, me parece que estamos en un escenario muy complejo donde tenemos un presidente que tiene muchas dificultades para lograr un consenso básico para impulsar sus políticas, y estas expresiones no ayudan mucho. Fuera de las metáforas, también algo que dice el presidente que me impactó, yo no podía creer lo que estaba escuchando, todavía no he perdido la capacidad de asombro, o estás a favor de la libertad o sos un delincuente. O sea, sí. Pero, sí. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Sí. No, o sea, me parece que ahí hay un problema muy serio, ¿no? Porque el presidente dice, bueno, ¿estás a favor de la libertad o sos un delincuente? Y le están quedando todos los dedos pegados a los gobernadores y a los diputados, bueno. Pero, ¿cuál es el tema? O sea, el no apoyo o la falta de apoyo que tiene el gobierno en el Parlamento no va a perjudicar a los gobernadores, ni a la casta, ni a la clase política. O sea, claramente está perjudicando el gobierno nacional con este enfrentamiento a toda la clase trabajadora argentina. Digo, porque ¿por dónde se viene el recorte del gasto? Bueno, por los subsidios al transporte. ¿El subsidio al transporte afecta al gobernador de la provincia de La Rioja, de Santa Fe o de Córdoba? No, afecta al tipo que tiene que ir a laburar todos los días, a la persona que tiene que pagar un boleto de 300 pesos y lo tiene que pagar 1.200. Inclusive, Gustavo, lo que estás haciendo mención justamente con esta minoridad, ¿no?, dentro del Congreso, la falta de apoyo, quisiera tu opinión al respecto de esta especie de, él toma como fracaso positivo, fracaso fabuloso, describe la situación respecto a la caída de la ley ómnibus, ¿no? Menciona que él mismo fue el que pidió retirar el proyecto. ¿Qué visión tenés de esto? Bueno, porque evidentemente yo creo que el presidente tenía un plan B y un plan C. Es decir, el recorte que no pudo aplicar con la ley ómnibus es claro que lo está aplicando por otro lado, ¿sí? Recortando subsidios, eliminando, ¿cómo se llama?, giros discrecionales del Tesoro para determinar obras públicas a las provincias, frenando la obra pública. Es decir, todo este paquete de medidas, todo este programa económico está haciendo que los precios aumenten desconsideradamente y los salarios permanezcan congelados. En un momento de la entrevista yo me quedé azorado porque yo digo, ¿cómo se puede seguir hablando después de esto, no? En un momento el presidente dice, los salarios hoy no son un problema. Y uno de los periodistas dice sí, porque son salarios de miseria. Por eso lo digo, dice el presidente. Claro. Es decir, el presidente está de acuerdo con que los salarios son de miseria y por eso no son un problema. Y los gremios están pidiendo paritarias para recomponer un poco la pérdida salarial. Sí, la situación con los gobernadores de las provincias se sigue tensando, efecto cascada llega casi hasta los intendentes, se podría mencionar. Gustavo, te pido... Pero, a ver, no, y otra cuestión sí, más delicada. ¿Quiénes son los delincuentes que están en contra de la libertad? Los pibes que se van a quedar sin el vaso de leche y sin el pedazo de pan porque el gobierno no está girando los fondos para sostener las meriendas y los desayunos en los colegios. O sea, la verdad, a mí me deja azorado. Me deja azorado las expresiones del presidente y ¿no? Y bueno, y esta cuestión de abstracción, ¿no? Siempre llevarlo todo a cuestiones técnicas, macroeconómicas.
estás gobernando un país, estás gobernando una nación, no una empresa, ¿sí? Entonces, A sí. propósito de la palabra gobernar, bueno, es de público conocimiento la aparición de Cristina Fernández de Kirchner con esta carta extensa y haciendo mención a muchas cuestiones que estamos comentando con vos, Gustavo. Quería saber de manera escueta si nos podés dar tu opinión respecto a, bueno, Milei también garantizó una respuesta para Cristina Kirchner luego de la aparición de esta carta extensa que ella desarrolló. Bueno, ahí Cristina Kirchner básicamente lo que dice y la discusión que tenían, por lo que pude ver con Milei en la entrevista, era cuál era el origen de la inflación, ¿no? O sea, el presidente Milei viene diciendo hace mucho tiempo, desde que era panelista y después en campaña hasta que se convirtió en presidente, que el problema de la inflación es el déficit, ¿sí? Cristina dice no, es la restricción externa y la falta de dólares lo que ocasiona la inflación. ¿Por qué ocasionaría la falta de dólares la inflación? Bueno, justamente porque en la Argentina se instaló desde la tablita de Rodrigo la idea de que la moneda de respaldo es el dólar, la forma de conservar los ahorros, y cuando no hay dólar, el dólar aumenta. Además, otra cuestión que me parece interesante para remarcar de la carta: la escasez de dólares hace que se caiga la producción en Argentina, porque mucha de la industria argentina se sostiene por la importación de insumos que son necesarios para el desarrollo de la industria. Entonces, en la medida en que el país exporta materias primas e ingresan dólares, esos dólares sirven para sostener los dólares los dólares que necesita la industria para su desarrollo y para sostener la demanda agregada. Entonces, si hay escasez de dólares, se cae la industria. Si se cae la industria, se caen los empleos. Entonces, de vuelta, ¿no? Me parece que hay dos visiones ahí encontradas, ¿no? El presidente dice que el problema de los dólares es el déficit fiscal. Una de las cosas que remarcaba la carta era que justamente de aquellos países que tenían inflación, ¿no? Algún tipo de inflación de 1 o 2 dígitos, todos tenían déficit fiscal. Es decir, aquellos países que no tenían un proceso inflacionario, sin embargo tenían déficit fiscal. Totalmente. Lo que decía Cristina en la carta es, bueno, entonces si los países no tienen inflación, pero tienen déficit fiscal, entonces el déficit fiscal no estaría explicando la inflación. Bueno, en fin, una discusión teórica, ¿no? Sí, pero de puntos sí. Contrapuestos, ¿no? Está clarísimo. So, Gustavo, nos apura... Sí. No, una cosita más, ¿no? Sí. Una cosita más. Me preocupa la caída de la demanda agregada, y para llevarlo a un lenguaje más llano, me preocupa que, por ejemplo, haya caído en estos últimos 30 días un 50% el consumo de medicamentos, que la gente restrinja sus consumos en alimentos, en objetos de salubridad, como por ejemplo de limpieza. Bueno, todo eso está pasando. Entonces, puede ser que por vía de una caída estructural de la capacidad de consumo salgamos del proceso inflacionario, pero ¿el costo cuál es? Que la gente pierda poder adquisitivo, no tenga para consumir, y eso ¿qué nos lleva? Bueno, en fin. Gustavo, impecable como siempre, te agradecemos mucho tu contacto. No, gracias a ustedes.